Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Ya está con nosotros, quienes nos siguen por la transmisión en el canal YouTube pueden verlo, el profesor Carlos de Masi. Y en este momento también está ingresando nuestro querido amigo columnista de cada miércoles, Juan Raúl Ferreira. Hoy con Juan Raúl nos vamos a tomar una licencia de su columna de Asuntos Internacionales para, usando como excusa, yo se los contaba más temprano, charlar acerca de El Uruguay en transición, el sinuoso camino hacia la democracia, libro que los oyentes de La Mañana en Camino bien conocen, pues algunas semanas atrás conversamos largo y tendido sobre él con su autor, Carlos de Masi, nuestro querido amigo Carlos de Masi, que tan gentil, tan amable y tan generoso nos ayuda habitualmente a poner La Mañana en Camino. La semana pasada, en el marco de la presentación de este libro en Fundación Verde, y allí, participando de esa presentación como público, Juan Raúl Ferreira, me parece que a los tres, y sin hablarlo, nos surgió la posibilidad, la inquietud, que por suerte podemos canalizar, de conversar a propósito del libro y de aquellos tiempos en nuestro programa de radio. Así que estoy feliz de la vida de recibir a Carlos. Buen día, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Juan Raúl por estar también en esta conversación. Y a Juan Raúl, como siempre, le doy la bienvenida, le abrazo y le agradezco también su predisposición. Bienvenido, Juan. A ver que está. Ah, está con dos. Me parece que tiene un problema. Está entrando con el teléfono y también con la computadora y va a elegir cuál de las dos se escucha o sale mejor. Me parece que por ahí viene la mano. Hola, Juan, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. Pero vas a tener que silenciar uno de tus dos dispositivos porque me parece que estás conectado por los dos, por el teléfono y por la computadora. Te A ver, escucho ahora. Ahora te escucho por la computadora y te hablo por el celular. No, aún así hay un eco ahí, me parece, Juan, porque tenés que silenciar. No me doy cuenta si Nacho me puede ayudar aconsejando qué es lo que debes hacer. Porque ¿por dónde no me estás escuchando, me decís? Ahora habilita uno porque estás en silencio total. Ahora solo computadora, pero segura. Perfecto, perfecto, y la imagen es adecuada. ¿Es la computadora o es el celular? Ahora es celular. Ah, bien, 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 me parecía. Bueno, Juan, te decía, muchas gracias y muchas gracias a Carlos también. Tengo mucha ilusión acerca de... eh, A ver, yo estoy tentado de romper algunas barreras. Pará, yo te voy a hacer alguna pregunta, Carlos, en clave, y vos me dirás si yo puedo o no puedo seguir avanzando. Una vez que ocurrió la invitación, vos me mandaste un mensaje, ¿no es cierto? Un mensaje vía email. En ese mensaje, yo esto lo puedo decir, siento el derecho de decirlo porque está dirigido a mí, me agradeces el que haya participado en la presentación, ¿de acuerdo? Y yo lo he dicho a todo el mundo que no tenés nada que agradecer porque yo lo vivo como un privilegio, como una honra, como un destaque que Banda Oriental y vos le haya parecido buena idea que yo estuviera en la presentación del libro. Hasta ahí vamos bien y no cometo ninguna infidencia, ¿no es cierto? Absolutamente. En algún momento me pedís que le mande un abrazo a Juan Raúl, ¿no es cierto? Tal cual. Y agregás una cosita más que yo no sé si vos querés agregarla. Porque, no, sí, te comentaba dale, que, claro, que me gustaría, que me hubiera gustado en la presentación poder tener un intercambio con gente del público, particularmente con Juan Raúl, porque necesariamente él debe estar muy involucrado, el libro lo debe interpelar de muchas maneras, pero él lo vivió desde un lugar completamente distinto. Entonces, claro, me gustaría un poco conversar, digamos, no pensando que las dos visiones puedan encontrarse, sino simplemente porque las dos visiones concurren independientemente a formar idea de una realidad que es muy compleja, inabarcable prácticamente desde un solo lugar. Por eso es que me parecía interesante de repente poder pelotear un poco con él, a ver cómo la veía él y cómo, digamos, qué cosas podría agregar, corregir. Yo por ejemplo, mejorar. Carlos, me acuerdo en la presentación cuando tú haces referencia a la venida del expresidente Suárez al Uruguay. A mí me pasa las pocas veces que podía antes de la pandemia ir a Madrid. El aeropuerto de Barajas ahora lleva su nombre y a mí cuando anuncian estamos descendiendo en el aeropuerto internacional presidente Suárez se me pone la piel de gallina. Suárez, de origen conservador, como tú bien decís en la presentación, bueno, vino
Y yo me acuerdo que tú dijiste si lo echaron del Uruguay por ahí, por julio o agosto. Bueno, yo, no académicamente, pero no me puedo olvidar del día que lo echaron porque fue el día que yo recuperé la libertad. Yo llegué al hotel a darle, él estaba en el entonces Victoria Plaza, a darle un abrazo, agradecerle, estaba con mi madre, mi primer encuentro con mi madre después de preso fue ahí, y hay una foto donde él está contestando el teléfono al lado nuestro, y es donde le están comunicando que lo echan. Después agarro tu libro y empieza con la misma transmisión de mando cuando asume Sanguinetti. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que esto capaz que no tiene valor académico, para mí es muy importante, que Sanguinetti le dio a los principales dirigentes políticos, fundamentalmente a Seregni y a Wilson, la posibilidad de invitar gente a la transmisión de mando. Y mi viejo invitó a Suárez, que vino en el mismo avión que Felipe González. Y mi viejo, que era muy detallista, ¿no?, les pasó el dato de que si bajaban iban a recibir honores de la dictadura, honores militares, porque Felipe era el presidente del gobierno. Entonces el avión dio vueltas y vueltas en el aeropuerto Carrasco hasta que se pusiera el sol, porque no pueden haber honores militares después de la puesta del sol. Y recién ahí aterrizó. ¡Qué maravilla! Entonces, claro, la mirada mía no es muy académica, pero claro, No, no es muy académica, pero viste, ese tipo de cosas no aparecen en la prensa. Los que vivíamos acá no nos enteramos, pero da cuenta de cómo se vivía la situación en ese momento, hasta qué punto, digamos, había que marcar una línea, hasta aquí la dictadura, desde aquí comienza otra cosa. Exactamente. En todo caso, a mí me parece que es oportuno recordarle al público que el Uruguay en transición, 1981-1985, el sinuoso camino hacia la democracia, de Ediciones de la Banda Oriental, no me canso nunca de decirlo, de Carlos de Masi, alude justamente a esos años, y tal como lo conversábamos semanas atrás, Carlos, para este mismo programa, a propósito del contenido del libro, tal como de alguna manera volvimos a aludirlo en la presentación del libro la semana anterior. Bueno, es inevitable tener en cuenta el rol que jugaron, por ejemplo, los partidos políticos. Es inevitable aludir al rol que jugó el Partido Nacional, y en ese contexto es inevitable aludir a la figura de Wilson Ferreira. Pero yo recuerdo que vos, Carlos, aquí en este programa, no en la presentación, cuando hablamos del libro semanas antes, aludiste también específicamente al rol que en el marco de esa transición jugó Juan Raúl en particular. A mí me gustaría, en primera instancia, darle como ese contexto a partir del libro, el más académico, el histórico, acerca de 4 o 5 puntas que vos puedas desarrollar, Carlos, a propósito de el Partido Nacional, muy particularmente Wilson, con su regreso y todo lo que significó, las negociaciones del Club Naval, etcétera, la participación de los blancos, la conformación de la fórmula, y el rol en Juan Raúl, para que en todo caso Juan Raúl, si tiene ganas, vaya interviniendo de acuerdo a su mirada como protagonista. ¿Te parece? Me parece bárbaro. A ver, yo la veo así a la situación. Digamos, mirado desde la perspectiva del libro, como que Juan Raúl es un protagonista que se va acercando muy lentamente y en determinado momento ocupa el centro del cuadro, porque hay un momento en el cual, digamos, es la figura decisiva. Cuando están en el exilio y etcétera, los movimientos que hace la convergencia y la figura de Juan Raúl aparece allí con mucho destaque, tiene una diferencia muy fuerte entre cómo se ve en el exterior y cómo se ve acá. Acá, y sobre todo dentro del Partido Nacional, hay gente que le pega continuamente. Digamos, el argumento principal en la convención contra ACF, contra la alianza Movimiento de Rocha por la Patria, viene justamente por el lado de la convergencia. La convergencia era, en esa mirada, algo así como un desembarco del comunismo dentro del Partido Nacional, y Juan Raúl era su abanderado. Esa era la imagen. En el exterior, digamos, si uno lo miraba así, con solo lo que podía acceder, la situación era completamente diferente. Convergencia Democrática representaba, digamos, el bloque democrático antidictadura en el exterior. Armaba, digamos, la evidencia de un frente común de todos los partidos políticos contra la dictadura. En ese sentido, digamos, hay como una diferencia. Después ocurre una situación muy interesante, como Juan Raúl llega a Montevideo, lo meten preso,
y queda, digamos, como diríamos, en modo pausa, así queda paralizado, fuera de la circulación. Incluso cuando la prensa habla sobre todo de la situación de Wilson, pero no tanto de la de Juan Raúl. Y de repente se abre la jaula y Juan Raúl sale al medio de los leones, es decir, es liberado en ese momento que comentaba recién, en el medio de una profunda crisis del Partido Nacional. Y realmente lo que surge por la prensa y lo que yo recuerdo de aquella época, y bueno, Juan Raúl podrá corregirlo si estoy equivocado, el Partido Nacional iba directo a una crisis terrible porque no se ponían de acuerdo por la Patria y Rocha para generar una presentación en el electoral, y además tenían una especie como de sublevación de toda la militancia que estaba realmente en una situación muy crítica con respecto a las resoluciones que estaba tomando la dirigencia. Y en ese momento Juan Raúl sale y allí, digamos, acomoda como el carro, acomoda el vagón, y desde allí en adelante digamos, se inicia la campaña electoral. Y esto lo digo en el libro, y digamos, es una evidencia que veníamos todos. Juan Raúl en la campaña electoral fue golpeado de todos lados. Asumió así la bandera del wilsonismo, marchó adelante, era el que decía el discurso wilsonista, digamos, esencial, ese que fiel a nuestro compromiso con ustedes, con una proyección ante futuro muy importante, etcétera, etcétera, pero sin embargo era, digamos, el malo de la película. Parecía que había alguien que lo seguía a cada lado, anotaba alguna frase y después esa frase aparecía como, digamos, el satanismo absoluto. Y ahí creo que hay una situación, digamos, que se vivió con mucha intensidad, y creo que no le hizo bien, y acá estoy dando mi opinión personal, no le hizo bien al Partido Nacional, porque en definitiva marcaba una fractura dentro de lo que debió haber sido el grupo que digamos, estaba ya más golpeado por la prisión de su candidato, y encima, digamos, se notaban esas grietas internas que hacían un poco de ruido. Claro, y después, y la parte quizá más ingrata de todo, visto el resultado electoral y cuando se pasa a revista, el primer candidato que aparece como responsable, Juan Raúl. El discurso de Juan Raúl, que lo que hizo, Entonces, digamos, visto desde la perspectiva así de esta distancia temporal, así es como más o menos se muestran las cosas. Supongo que, digamos, escuchás este resumen, Juan Raúl, y te debe, por un lado te debe fastidiar, por otro lado te debe identificar, No. pero no necesariamente tendría por qué coincidir con eso. No, coincido totalmente. Yo te agrego una cosa, yo siempre tuve, y la sigo teniendo hasta el día de hoy, la duda de por qué a mí me liberaron el 20 de agosto. Hay fracturas dentro del Partido Nacional que creo que yo contribuí a evitar, que a la dictadura le podía interesar. Otras no. Por ejemplo, en la convención del Partido Nacional, la mayoría de los convencionales no quería ir a la elección. Yo recuerdo que estando yo todavía preso, se le encomendó la tarea de leer una carta de Wilson a el hoy desaparecido Héctor Lorenzo Ríos, y la gente gritaba, nada, si no es con Wilson, nada, ¿no? Cantaba. Y entonces Lorenzo Ríos, que era el que tenía que dar vuelta a la convención para poder participar de las elecciones, termina de todos sus argumentos a favor de la participación diciendo: por eso, compañeros, sin Wilson nada, porque claro, no se iba a echar toda la convención en contra. Claro. Yo creo que ahí tiene que haber siempre he pensado que eso influyó en la dictadura, porque yo no esperaba mi libertad en ese momento. Y otra cosa curiosa, que con los severos que eran con las visitas a los respectivos cuarteles, a mí apenas me dejan en libertad, me autorizan a ir a ver a mi viejo. Y el discurso en la convención que da vuelta a la convención para participar de las elecciones lo pronuncio yo. Pero después habían otras fracturas en el Partido Nacional que creo que a la dictadura hasta le hubiera venido bien que se mantuvieran. Por ejemplo, Carlos Julio Pereira legítimamente decía muy bien: yo soy el candidato a vice, Wilson renuncia a la candidatura, yo también, entonces el candidato a presidente soy yo. Por otro lado, ya la convención estaba pronta para proclamar al doctor García Costa. Bueno, yo tuve aquí enfrente a donde vivo hoy, en aquella época no vivía ahí, en el Mesón Español, una conversación de varias horas con Carlos Julio, con el cual tenía una relación muy linda, hasta que murió, seguí teniendo, aún después que me fui del Partido Nacional.
Y después de muchas horas de conversación, Carlos Julio acepta la propuesta que yo le formulo de que retire su candidatura presidencial, que vayamos con un candidato único y por única vez en la historia con una lista al Senado común del Movimiento de Rocha y por la Patria encabezada por Carlos Julio. Pero todo esto tomó de sorpresa a los militares, tomó de sorpresa a la convención, tomó de sorpresa a todo el mundo. Es más, esto es un cuento sin mucho valor histórico, pero yo no me lo puedo olvidar. Cuando termina la convención, nos vamos todos agarrados del brazo, así como la Sereñi, Wilson, Sumarán y Crotogini en la tapa del libro, nos vamos a la Suprema Corte de Justicia a reclamar la libertad de Wilson. Así, en esa misma posición. Y yo tenía de un lado a Sumarán y del otro lado a García Costa. Y atrás nuestro había un militante que cantaba: salta, 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 pequeña langosta, si no es con Wilson es con Sumarán. Evidentemente, el militante se había preparado para otra cosa y no quiso abandonar el cantito. Bueno, a ver, a mí esto es fascinante, me parece que es una linda oportunidad que también la radio nos permite. Nos está faltando la mesa en el medio y algo para poner arriba de la mesa, ¿no? Para seguir compartiéndolo, porque esto da para mucho. Y yo, haciendo honor al aviso cortá con tanta dulzura, a mí me gustaría ingresar disculpen la deformación, pero me aprovecho de que son amigos, y amigos que tienen mucho para decir y mucho para dar. A mí me parece interesante también algunas cosas que también en el libro inexorablemente se señalan y tienen que ver con, una vez, el triunfo del pueblo uruguayo a propósito de la vocación democrática del no, se empieza desde el año 81, como en el libro está meridianamente bien claro, a recorrer el camino de la transición. Ese camino que uno puede decir, esto es fruto de que el pueblo le dio un sopapo de democracia a los autoritarios, y que los autoritarios pueden decir, no, mi amigo, esto es lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer, según nos cuenta Carlos, y lo estamos haciendo porque somos gente creíble, de palabra justa y en el fondo democrática, ¿no? Cada uno, ¿no? Hasta ahí voy bien, ¿no, Carlos, profe? Impecable. Bien. Ahora, ¿qué pasa después? Las negociaciones, los acuerdos, el parque Rodó primero. Yo siempre recuerdo un momento, una negociación que se tranca, como bien además está narrado en el libro, las versiones taquigráficas que no necesariamente a todos dejan bien parados. También voy bien ahí, Carlitos. ¿Verdad? Bueno, que no dejan a nadie bien parado, pero igual. Bien. Bueno, pero, digamos, de los autoritarios uno no podía necesariamente esperar mucho, ¿verdad? Pero yo recuerdo que una vez que Germán Araujo hizo algunos comentarios cuando era muy criticado, en una época donde no necesariamente se llevaba tan bien con mi hermano de la vida, Juan Raúl, a esta altura yo lo defino así, ¿verdad? Él decía, pero en una época que todavía Juan Raúl creo que no estaba en la foto, ni siquiera había llegado al Uruguay, en la foto acá del Uruguay, quiero decir, me acuerdo que decían, porque cuidado, que si nosotros empezamos a decir lo que se decían en las actas, más de uno va a quedar mal parado. Me acuerdo que jugaba con ese asunto Germán. A lo que quiero ir es, la estrategia, desde el armado de Sanguinetti, esa mirada, ¿no? Sanguinetti lo hizo el traje a su medida, porque de ese modo, al Wilson estar en cana, pero a su vez negociando con los milicos, pero con el Frente Amplio que daba legitimación a ese diálogo, se aseguraba ser presidente con la fusta bajo el brazo. La fusta hasta en el doble sentido. Eso dicen unos. Otros dicen, gente del entorno de Sanguinetti, altas fuentes de lo que podríamos llamar hoy el foro ballista, me ha dicho en más de una oportunidad, no, nosotros queríamos que Wilson estuviera, porque si Wilson estaba, si ganamos bien la elección con Wilson en la calle diciendo a los milicos hay que darle, cuando la gente quería paz, la ganábamos por más ventaja todavía, le damos un sopapo electoral más alto todavía. Son leales los que dicen eso, realmente tienen mucha lealtad a Julio, los que dan esa versión. Y la otra que planteo es el actor del medio, en este caso, que es el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, en ese tramo, desde el golpe de Estado en adelante, y quizá un poquito antes,
tenía mucho punto en común de mirada histórica, republicana, de recuperación democrática, muy parecida al wilsonismo, a la inmensa mayoría del Partido Nacional. Yo recuerdo que Juan Raúl decía en el arranque de estas columnas, Juan querido, decía, ¿por qué siempre aseguran que si hay un balotaje, los blancos votan a los colorados? Cuando en realidad en mi vida me pasó estar siempre votando mucho más. Todavía no te había sido el Partido Nacional y lo decías. No, claro. ¿Verdad? Y lo decías, como que a vos te sorprendía eso. Y yo te decía, pero Juan Raúl, eso me parece que yo te peleaba diciendo, es una expresión de deseo, pero en los hechos está el acuñado familia ideológica de Sanguinetti. Lo que quiero decir es esto, Juan, a vos, ¿te decepcionó que el Frente Amplio no fuera con ustedes, que no estuviera más cerca de ustedes? Y al revés, ¿no pensás, y acá Carlos puede intervenir, que el Frente Amplio necesitaba ese lugar para salir del ostracismo literal en el que había caído, al que lo había sometido la dictadura, y necesitar estar en la foto grande para cortar esa imagen de que el Uruguay, la política, era cosa de blancos y colorados? Bueno, en el Partido Nacional, hasta el día de hoy, se hace un análisis muy crítico de la posición del Frente y fundamentalmente se hace hincapié en el Club Naval. Lo que yo siempre he dicho sobre este tema, Alejandro, es que con el diario del lunes todo es muy fácil. Que cada uno aportó su cosa y su mirada y el resultado, bueno, es que hoy vivimos en un régimen democrático. Pero a mí me parece que reabrir el debate del Club Naval, obviamente, a mí me hubiera gustado que el Frente Amplio hubiera estado más cerca nuestro que del Partido Colorado. Pero en todo caso las cosas salieron. De alguna manera, yo pienso que si el Frente quedaba afuera del Club Naval, si alguien tenía que quedar afuera, le era muy difícil legitimar el acuerdo. Era un acuerdo de los partidos tradicionales con los militares. Mientras que a Wilson reconocer un acuerdo del cual había estado excluido le daba un pedestal de grandeza, lo ponía en una posición más cómoda. Lo que sí es cierto, y es en ese sentido que yo te he insistido mucho en varias columnas y en otros programas de radio o entrevistas, es que el escenario actual de un balotaje donde blancos tienen que votar por colorados y colorados tienen que votar por blancos no se ajusta a la historia del wilsonismo. Yo me pregunto, ¿cuándo Wilson hizo un acuerdo con el Partido Colorado? No lo hizo con Bordaberry, no lo hizo con Sanguinetti, a quien le contraofreció la gobernabilidad como alternativa al acuerdo que quería hacer Sanguinetti. En cambio, con el Frente Amplio, no solamente la misma noche del golpe de Estado, sino que antes del mismo, Gutiérrez Ruiz fue electo presidente de la Cámara con los votos en contra del Partido Colorado y de la minoría del Partido Nacional, y fue reelecto luego en el 72, y con los votos de Por la Patria, Rocha y el Frente Amplio. Durante el periodo que el general Sereñi estuvo en libertad, yo me reuní asiduamente con él y con legisladores blancos, le llamábamos Jornadas de Acción Nacional. Los coordinadores éramos Óscar Botinelli y yo. Y, a ver, entre otros asistía el senador Dardo Ortiz, que era un hombre muy conservador, etcétera. Sin embargo, de esas instancias el Partido Colorado no quiso participar. Y, en cambio, me parece que con el Frente hay todo un historial de acuerdos y entendimientos políticos. Entonces, creo que ese es el titular. Lo otro pasa a ser muy anecdótico. Ahora, si me dejó feliz cuando estando preso escuché que se había llegado a un acuerdo nacional, y yo tengo que ser muy franco, no me dejó contento. Y vos, Carlos, desde la mirada de la historia, que, bueno, ya lo escribiste, pero en esta charla, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, digamos, muy poca cosa más para agregar. Es decir, lo que yo traté de recomponer acá no es por qué ocurrieron las cosas, sino cómo. Digamos, y en esa dinámica me parece que hay algunas cosas que encuentran lugar. Yo lo decía así, creo que incluso
digamos, en cierta medida se refleja en la tapa del libro. Yo creo lo que dice Juan Raúl, que razonablemente la alianza tendría que haber sido Partido Nacional Frente Amplio. Es decir, tendría que haber habido allí un punto de contacto fuerte. Bueno, hay una declaración de los dos cuando apoyando la huelga general de 1973, que fue cuestionada por Washington Beltrán desde el diario El País y por Sanguinetti, que decía nunca nos vamos a aliar con fuerzas antidemocráticas, y había un golpe de Estado. Bueno, en fin, pero esa situación, digamos, como que fue cambiando con el tiempo, y creo que incluso, bueno, lo digo allí, en mayo, junio del 84, la militancia frente amplista y la militancia de Por la Patria estaban muy mezcladas. Tan mezcladas que, digamos, era muy difícil saber cuál era una, cuál era otra. El Frente Amplio, la dirección del Frente no pudo evitar que la militancia frente amplista firmara, digamos, el proyecto de reforma constitucional. Se sabía que no iba a salir, se sabía todas esas cosas, pero igual, digamos, salir a juntar las firmas, incluso gente del Frente Amplio diciendo, no, tenemos que apoyar, es decir, allí estaba muy ligado. Ahora, yo creo que uno de los problemas está en que desde el Frente Amplio, y eso lo dice Seregni varias veces, no encontraba que Wilson le dejara lugar al Frente Amplio en una salida democrática, en una salida de la dictadura. Es decir, Wilson imaginaba mucho una situación en la cual no habría más proscriptos, lo cual implicaba que era su caso y el de Seregni, pero una cosa que le señalaba a Seregni algunas veces en los documentos que se han publicado ahora, olvida el resto del Frente Amplio. Es decir, como que en el discurso de Wilson el Frente Amplio no ocupaba ningún lugar. Sí Seregni. Entonces allí, digamos, el juego está en que para Seregni era más importante la proscripción del Frente, que digamos, si no era desproscripto seguramente hubiera desaparecido, me parece a mí, que su desproscripción personal. En cambio, para Ferreira, mirado desde la mirada de Wilson, digamos, él lo veía a Seregni como un igual, entonces decía, bueno, si los dos estamos desproscriptos ya, la salida democrática está garantizada. Y creo que ahí estuvo el nudo del cortocircuito, que no lograron, digamos, entender que para Ferreira que Seregni se presentara de candidato era importante, y para Seregni era importante que Ferreira reivindicara el Frente Amplio como una realidad política. Creo que allí, digamos, en esa vorágine de mayo-junio del 84, se produjo ese chisporroteo que, bueno, al final terminó, digamos, con lo que yo creo fue una actitud oportunista de Seregni. Bueno, si no está el Frente Amplio, vamos nosotros al Club Naval. Y allí sí, es cierto, a todos se nos cayó la cara de sorpresa, porque en realidad, si bien es cierto que yo digo ahora en el libro, había muchas señales que anunciaban que el Frente Amplio participaría en una negociación, aunque el Partido Nacional no participara, otra cosa era tomar la decisión. Y cuando se dijo, bueno, el Frente Amplio está dispuesto a participar, fue realmente una sorpresa. Bueno, al mismo Seregni le costó mucho trabajo poder poner, digamos, organizar de nuevo la tropa, es decir, bueno, esto es lo que el Frente Amplio va a hacer porque es su necesidad, su demanda, etcétera, etcétera. El Partido Nacional es otra cosa, va por otro lado, y recién respiró tranquilo, creo yo, el 10 de agosto cuando hizo el acto que habló en la plaza, en la misma explanada, y cuando hizo aquellas benditas preguntas a la espartana a contestar al grito, y la gente lo apoyó, la multitud gritó sí, cuando decía, ¿queremos o no queremos la libertad de Wilson? Sí, ¿queremos o no queremos ratificar la dirigencia del Frente Amplio? Pará, no es lo mismo. Sí, gritaba igual todo el mundo. Bueno, ahí Seregni estaba, digamos, con su estrategia ratificada. Y creo que ahí digamos, hay un punto crítico, y es que cuando el Frente Amplio se colocó en ese lugar y logró su desproscripción, desde el Partido Nacional se lo cuestionó muy fuerte como si hubiera sido una traición. Digamos, en cierta medida lo era, si vamos a mirarlo, ¿no?, desde una perspectiva diferente. Pero, digamos, seguía esa incomprensión que había entre la situación de, bueno, una fuerza política que está desproscripta y que quiere desproscribir a su candidato, y una fuerza política que está toda proscripta, desde su candidato a presidente hasta el último candidato edil de las listas departamentales, absolutamente en todo el país. Entonces creo que allí, digamos, se produjo ese desajuste. Y una última cosita. Sí, dale nomás porque puedo agregarlo después. Bien, justamente, agregá esa última cosita, Carlos querido, luego de la pausa, nos vamos a una breve pausa, y más allá de estos asuntos, a mí me gustaría, perdonen, pero hoy soy el amigo que los molesta, poner arriba de la mesa. Qué bien que te sale eso, Vos de alguna manera, Carlos, lo decís en el libro, si bien va hasta el 85,
no es, desde el punto de vista histórico, muy claro que uno diga, bueno, la transición va hasta que Sanguinetti se pone la banda y ahora arrancamos como si nada, ¿verdad? ¿Hasta qué momento podemos hablar de transición? ¿En qué medida la transición también está marcada por los tiempos de la ley de la caducidad? Y acá Juan Raúl seguramente tiene muchas cosas para decirnos desde lugares muy distintos y de recapacitación, me parece que el término es adecuado, histórica que ha hecho sobre el asunto, y aquella transición que tiene para decirnos hoy, aquí y ahora. Me gustaría verlo con ustedes luego de la pausa. ¿Les parece? Perfecto. Adelante. Estamos con mucha alegría conversando con Carlos de Masi y Juan Raúl Ferreira. Estamos en el 98.7 y también a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Seguimos poniendo La Mañana en Camino, seguimos aquí en el 98.7, también para el este, 92.5 FM Cielo de Punta del Este, y por supuesto para el planeta entero a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que pedimos que se suscriban. Estamos en 3.638, dos nada más nos faltan para llegar a 3.640. Bueno, de pronto Carlos todavía no se suscribió y Juan Raúl quizás tampoco lo hizo y de pronto llegamos. Nos invitás para conseguir suscriptores, vos, mal ahí, lo tuyo. Pero imagínate, ustedes ya son la entrevista 3.638. Bueno, están todos invitados y convocados. Y ya que hablando de cosas que todavía no me gustaría aludirlas, hay un asunto así que me parece que fue mencionado por Carlos más temprano y sobre el cual quisiera un poquito más de desarrollo de la perspectiva histórica y también de la perspectiva vivencial, Juan Raúl. Y tiene que ver con la convergencia democrática. La convergencia democrática, esa herramienta, ese instrumento que se generó en el exilio para, de alguna manera, con propios y distintos, con iguales y diferentes, pero que en todo caso con la sed de recuperar la institucionalidad, a mí me parece interesante porque cuando pasado el tiempo se recuperó la democracia, a propósito de la convergencia, ha habido voces que francamente, con todo derecho, ni hablar que tiene una mirada crítica, pero también hasta una mirada, si querés, peyorativa acerca de ese instrumento, incluso del rol que jugó Wilson para crearlo. Y cito, no es una picardía porque es un hecho objetivo, público, la película de cine de Gutiérrez, de Mateo, del estimado Mateo, en la que hay una entrevista al expresidente Lacalle Herrera, y él habla de eso, dice, y de alguna manera lo menosprecia, pero repito, cada cual tiene derecho a tener imágenes críticas acerca de los instrumentos, pero a mí me llamó mucho la atención como que hubo, me sale este término, a lo mejor es injusto, como cierto botijeo a esa iniciativa de Wilson. Me gustaría tener la perspectiva tuya, en la medida que fuiste constructor de buena parte de eso, y la tuya, Carlos, en la medida en tu condición de historiador. Arrancá, Juan Raúl. Sí, yo creo que el fondo del tema, el tema que realmente importa es que había un divorcio y que Wilson lo sentía muy intensamente con la dirigencia de su partido. Él vivía una realidad distinta y actuaba en función de ella. Pero lo que a mí me hace sentir incómodo a veces es que muchos dirigentes, ahora que Wilson no está, para no comprometerlo con el proyecto de la convergencia, dicen que Wilson les dijo, no, esto es un problema del exterior, para abrir puertas, adentro no. No, lo que valía en el exterior valía para adentro. Yo tengo una carta que la voy a publicar en mi próximo libro, donde lo voy a invitar a ambos cuando lo tenga pronto todavía. Yo tengo una carta manuscrita de Wilson donde, por ejemplo, me invita el 3 de octubre del 83, donde me invita a tomar contacto dentro del país con ASEP y ASEP era el nuevo nombre de AFEU, y con el PIT. Y me pone una frase que es muy elocuente desde mi punto de vista. Me dice, empieza la carta diciendo, te recuerdo lo que estuvimos conversando el fin de semana. Yo no pienso que él pensara que yo me iba a olvidar.
y abajo dice, si aparece oposición de las minorías partidarias para este tema, te solicito esgrimas mi representación. Es decir, había un divorcio. Entonces, es horrible decir de alguien que tiene una ética para afuera, una estrategia para afuera, un doble discurso. Afuera yo digo que quiero aliarme con el Frente, pero dentro del país digo que me quiero aliar con el Partido Colorado. No cerraba por ningún lado. Yo creo que hay muchos elementos a lo largo de la historia, a lo largo de documentación que yo voy a tratar de publicar en este libro. Por ejemplo, cuando la reforma constitucional, que terminamos todos votando o no, hubo sectores de dirigentes del Partido Nacional, del wilsonismo, que querían llegar a un acuerdo en un texto constitucional. Y yo tengo la carta que le mandan con 800 propuestas de modificación a la Constitución para ir encontrando un camino común con los militares, y Wilson les contesta de puño y letra en una hojita de blog diciendo, no se olviden de la Constitución de Cádiz, donde dice que hay que velar por la felicidad de la gente. Muy importante. Era una manera de decir, no me lo quejas, yo no estoy con esto. Entonces, con la convergencia pasó algo parecido. Se empezó a sentir más agudamente cuando en Buenos Aires empezamos a organizar nuestro regreso. Y ahí Diego Achar y alguna gente del Frente, Gonzalo Fernández, que vive en Uruguay y sigue siendo uno de mis mejores amigos, el Colorado de Chávez, que murió, resolvimos que la convergencia no fuera un problema. Pero no fue una imposición de Wilson, fue que le quisimos facilitar la tarea porque lo estaban enloqueciendo con la convergencia y la disolvimos. Presentamos el libro que tú me comentabas, Carlos, que lo tienes, y disolvimos la convergencia diciendo, bueno, cumplió una etapa, ahora veamos cómo esto adquiere nuevas formas dentro del país. Pero la relación de Wilson con sus propios dirigentes desde el exilio no fue fácil. Uh-huh. Bien, Carlos, habías quedado con algo pendiente del bloque anterior. Sí, pero se vincula un poco con esto, así que lo meto por acá. El tema de la convergencia es un tema de discusión que incluso entre nosotros, ¿no? Entre los historiadores, un poco cómo evaluar esa experiencia. En la época se lo veía con desconfianza desde todos lados. Son de esos gestos que tienen la virtud de polarizar la oposición, tienen a todo el mundo en contra en cuanto te pones a conversar sobre él. Porque desde el Partido Nacional se lo veía, se proclamaba que era un error, que eso era poner el partido en manos de los comunistas, que estaba aliado con el comunismo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, desde el Frente Amplio, las voces que uno escuchaba decían, sí, no, lo que pasa es que ahí lo que hacen es abrir la tranquera para meter a toda la gente del Frente apoyando al wilsonismo, etcétera, etcétera. Es decir, se lo veía con mucha desconfianza. Acá adentro, digamos, había una imagen muy diferente. Yo creo que en el exterior la convergencia fue enormemente útil. Yo creo que mucho de lo que era el contexto internacional negativo que tenía la dictadura, la hostilidad que tenía la dictadura en todos lados, en buena medida se debió a la acción, digamos, sistemática de convergencia y al trabajo que hacían los exiliados vinculados con convergencia. Allí hay una cosa que a mí me maravilla, y prefiero ni imaginarme cómo habrá sido, esas actividades conjuntas que hacía el exilio, jornadas de repudio a la dictadura en Uruguay, que de repente había actividades en Suecia, en Holanda, en Italia, en Venezuela y en México. Uh-huh. Y yo qué sé, ¿cómo coordinás eso? ¿Cómo era la logística de las comunicaciones de 1979-80 para coordinar todo eso que saliera simultáneamente? Y salían bien, tenían mucho impacto. Entonces, en ese sentido, digamos, hay un punto muy a favor de la convergencia, que claro, llegó un momento, y ahí es donde, digamos, lo que menciona Juan Raúl acá era tal cual, aunque la voluntad fuera llevar adelante una tarea conjunta, tanto en el exterior como en el interior, las circunstancias se dieron de tal manera que, bueno, la forma como tenemos de ayudar a la situación es eliminar la convergencia, que era, digamos, no tenía el apoyo desde el Frente Amplio ni desde sectores importantes del wilsonismo de la dirigencia, y en cambio era objeto de críticas permanentes para todos lados. Se quería juntar, digamos, la oposición en el país. Al final la convergencia era vista como un obstáculo, cosa que
lo que vos decís. Después, digamos, como el discurso del Partido Nacional tomó mayoritariamente por otro lado, después de la muerte de Wilson, después de toda la cosa, cada vez, digamos, con Convergencia queda como una experiencia no solo ya frustrada, casi errónea, digamos, como una cosa que fue un error político. Pero cuando se evalúa eso no se toma en cuenta lo que fue. Yo me acuerdo del orgullo que mostraban algunos de tener una declaración de repudio a la dictadura uruguaya firmada por las 3 internacionales. La La Internacional única en la Socialista, historia. la Internacional La única Democristiana, la declaración en Internacional la Liberal. historia. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo? Bueno, para repudiar la dictadura uruguaya. Es ¿Qué decir, decía una Juan Raúl? maravilla de redacción. Fue lo que dice Carlos, esa declaración conjunta de las 3 internacionales, fue la única en la historia. Fue la primera y la última. Sí, porque en realidad las 3 internacionales existen porque tienen discrepancias entre sí, y Claro. discrepancias profundas, si no se unirían. Sin embargo, allí encontraron el punto de redacción adecuado para que las 3 pudieran coincidir sin necesidad de claudicar de ninguno de sus principios. Y digamos, lograr la unanimidad de esos 3 bloques ideológicos a nivel internacional, bueno, caramba, pavada de bandera te conseguiste, ¿no? Nos recibió el plenario en sesión del Senado español, cosas que nosotros nunca nos imaginábamos. Ahora, Alejandro, sobre lo que tú decías, perdón, Carlos, un pequeño paréntesis. Wilson participaba de las actividades de la Convergencia y en oportunidad de un acto en México en el cual yo no estuve, pero mi padre sí habló y todavía circula la foto de él con la bandera de la Convergencia atrás, el doctor Lacalle escribe una carta en el diario El País diciendo textualmente: no se puede ser miembro del Partido Nacional y de la Convergencia al mismo tiempo. Y Wilson lo sintió como diciendo: pero ¿está diciendo que yo no puedo pertenecer al Partido Nacional? Y creo que ese hecho fue el preámbulo de la bajada del ómnibus, ¿no? Ese hecho hizo que la reconciliación final nunca llegara. Habían 2 episodios que yo me doy cuenta que mi viejo no, esta es mi opinión, ¿no? Que mi viejo no pudo superar. Nosotros estábamos en México cuando en octubre yo recién empezaba mi exilio, que ni siquiera sabía si lo había empezado o no. Estábamos en México cuando muere Franco y llega la noticia de que Lacalle fue a la embajada española a firmar las condolencias, bueno, con una cantidad de gestos simbólicos. Y ahí hay una carta muy dura que costó mucho remontar. Cuando se empezó a remontar viene el artículo de Lacalle de que Wilson, después de un acto en el que habló Wilson en México de la Convergencia, no se podía pertenecer a las 2. Ahora, es muy importante, no lo digo por mi actual opción política, o quizás sea una consecuencia de la relación de Wilson con los dirigentes del Partido Nacional era difícil. Con Carlos Julio Pereira no. Con el resto de la dirigencia sí. En el libro que publicó Carlos Julio de Cartas desde el exilio de Wilson, hay una carta cuando se reúnen con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Terence Todman, una carta que no estaba llamada, bueno, Carlos Julio la publicó en su libro, durísima, expresando discrepancias de fondo. Y hay un momento en que le vienen, porque era un ser humano de carne y hueso, le viene ganas de tirar todo por la ventana. Y ahí me acuerdo que mi madre me llama muy preocupada, yo estaba en Estados Unidos, viajé a Londres, estuve con él, y ahí me debuté como, bueno, no me debuté porque nunca más lo hice, pero le mandé una carta desde Estados Unidos, esto es muy anecdótico y muy familiar, que era una poesía, que era Sancho Panza que le escribía al Quijote pidiéndole que por favor no desencille a Rocinante. Esa era la metáfora. Pero no fue fácil la relación de Wilson con su dirigencia durante el exilio. A mí me gustaría en el final por hoy, porque para nada está escrito que este deba ser el último encuentro. Me gustaría hacer hincapié en lo que dejamos como premisa antes de irnos a la tanda, y tiene que ver hasta cuándo hablamos de transición en Uruguay. Y en ese sentido me parece que es importante aludir a la amnistía, a la ley de caducidad, la idea de que una cosa era hija de la otra, que fue un relato que
que algunos protagonistas de la época lo sostienen, la idea de que hubo caducidad porque en el fondo estuvo ya pactado en el Club Naval, el rol que jugó el Partido Nacional, que curiosamente termina siendo el redactor de, sacarle curiosamente, que termina siendo el redactor de la misma, y bueno, y ya que estamos con uno de los protagonistas, Juan Raúl, nuestro querido columnista, que además en el Senado la aprobó, más allá de su mirada autocrítica años después. ¿Podríamos establecerlo por ahí, el proceso de finalización de la transición? Desde tu punto de vista histórico, ¿qué decís, Carlos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que ahí está, digamos, un punto final de la transición cuando se apruebe esa ley. Ahora, lo que me interesa, o lo que me interesa recuperar un poco, es qué llevó hasta eso, porque ahí hay una transición, digamos, ya que estamos en el tema, una transición interesante desde, digamos, el wilsonismo que veía al Frente Amplio como un potencial aliado, y eso incluso lo reivindicaba Juan Raúl en la campaña electoral, ¿no? Digamos, justamente ahí que parecía que todo el mundo se tiraba con todo lo que tenía el discurso de Juan Raúl, ahí tenía un perfil peculiar, porque decía, bueno, más allá de la campaña electoral, esto es una circunstancia coyuntural, hay más historia por delante, tenemos que seguir, pensar en los grandes cambios del país, tenemos que trabajar juntos, etcétera, etcétera, pero ese discurso quedaba como aislado en el Partido Nacional, mientras que iba predominando mucho más el discurso del doctor Lacalle, es decir, la culpa de esto la tiene el Frente Amplio, la culpa de esto la tiene el Club Naval, la culpa de esto la tienen otros que no somos nosotros. Pero que al hacer ese discurso también arrinconaba al wilsonismo en un espacio político muy acotado, es decir, el Frente Amplio es nuestro enemigo. Si el wilsonismo dice que queremos una alianza con el Frente Amplio para hacer los cambios, etcétera, etcétera, bueno, quedaban un poco como traidores al partido. Eso lo dice Wilson, eso de la necesidad de aliarse para llevar adelante algunas transformaciones, la dice Wilson en la explanada. Incluso dice, vamos a votar una ley de amnistía, y sé que no la vamos a votar nosotros solos, y vamos a hacer esto lo vamos a impulsar porque son los cambios que el país necesita, etcétera, etcétera. Plantea, digamos, una acción política conjunta, digamos, de Frente Amplio Partido Nacional en un contexto ya del régimen democrático. Pero las situaciones empezaron a darse de otra manera. Uno puede decir, bueno, digamos, la amnistía a los militares, la ley de caducidad deriva del Club Naval. Sí, deriva porque deriva de una negociación. Ahora, no quiere decir que todo el mundo tenga que aceptar lo que en esa negociación se planteó. Los militares imponen, de hecho, su impunidad como condición de la negociación. Es decir, implica negociar con la pistola sobre la mesa. Es esto o nada. O me das esto que yo te reclamo o no te doy nada. Y allí, digamos, se plantea esa situación, ese conflicto. Que de hecho, digamos, en la negociación está implícito que lo tienen que aceptar. Ahora, no quiere decir que eso sea aceptado por el resto de la población. El compromiso que asumen los dirigentes políticos compromete a ellos, no a los demás. Normalmente, la población desautoriza a sus dirigentes políticos y no siempre ganarían las mismas las elecciones. Es lo habitual. Entonces, allí, digamos, el punto está en que se transformó en otra cosa. El tema de la impunidad de los militares se transformó en una cosa diferente. No ya ser la condición de la negociación, sino ser la condición de la existencia de la democracia política. Y eso, digamos, ahí fue un movimiento, un traslado de sentido que en realidad no se fundamentaba mucho. Por un lado decís, bueno, en el Club Naval se comprometieron a estas cosas, y por otro lado decía, y si rompemos ese compromiso la democracia desaparece. No hay, digamos, esa, pero así se planteó. Y de hecho, digamos, y esto también es un dato que tenemos que aceptar, aunque no nos guste, en un referéndum y un plebiscito, la ley de caducidad fue ratificada, o mejor dicho, no fue derogada cuando pudo haberlo sido. Y eso también, digamos, nos da la idea de que hay algo más que discursos políticos y que posicionamientos coyunturales detrás de todo esto que significó la ley de caducidad. Antes que Juan, ya casi en el cierre de su comentario al respecto. No, es muy, muy interesante. Un segundo, Juan, porque quiero dar cuenta de algunos mensajes, si no se me va a enojar la barra. Dice Luz,
Buen día, recuerdo, no, perdón, esto ya lo había leído. Dice Proa, buenos días, excelente charla. En este momento no entendí. En ese momento no entendí por qué Juan Raúl se quedó en el Partido Nacional. Esto a propósito de lo que comentabas más temprano, me parece. Isabel dice, saludos, excelente análisis de Juan Raúl y de Masi, Sonia de Porvenir, que firma desde la Loma del Quinoto. Bueno, está bien. Y nos está escuchando también y participa en el chat, en el canal YouTube, Milton Romani, que dice, muy buen programa, un aporte a la historia, al debate político, fui militante del PVP, en mis viajes clandestinos desde Argentina a Brasil nos veíamos con Hugo Cores y seguimos con atención la convergencia democrática. No la integramos porque tampoco en ese tiempo integrábamos el Frente Amplio, errores políticos que reconocimos. De todas maneras, el vínculo que mantuvimos con Wilson y Juan Raúl en la resistencia fue intenso. Ya integrados al Frente Amplio con la IDI, fuimos una corriente del Frente Amplio que se opuso tenazmente a los acuerdos del Club Naval y la derogación del Acto 19. Y agrega en el final Milton Romani, un abrazo a los tres. También Raúl se suma con el mensaje, buen día, excelente programa, abrazo. Bueno, algunas de las reacciones que en el chat de nuestro canal YouTube estamos obteniendo a propósito de la charla. Ahora sí, Juan Raúl, disculpas. Bueno, primero un abrazo muy grande a Milton, que un amigo que quiero muchísimo, muchísimo. Y le debo muchos consejos, lo quiero mucho. Yo, la verdad, para ser muy franco, nunca estuve muy de acuerdo. Mi viejo sí, con el argumento de cómo se pactó en el Club Naval hay que votarlo ahora, porque nosotros no éramos parte del Club Naval, entonces era medio contradictorio. Mi madre, yo me acuerdo discusiones con ella hasta, mi madre murió casi que con 100 años, sobrevivió más de 30 años a mi padre, y solía decir, Wilson sabía que iba a haber un golpe de Estado. Y yo le decía, mira, mamá, si fuera así, con una pistola en la cabeza, Wilson votaba en contra seguro, como hizo con el desafuero de Erro. Yo creo que la preocupación de Wilson era otra, por otro andarivel, era que no hubiera golpe de Estado. Es decir, que el desacato fuera seguido del funcionamiento normal de las instituciones. Ahora, ¿iba a haber desacato o no? Wilson, cuando se convenció de que iba a haber desacato, lo apoyó. Y a lo mejor le costó que se activara una enfermedad que tenía hace muchos años estacionada. Por lo menos así decían los médicos, el doctor Piñeiro, el doctor Rubio. Pero en todo caso, la preocupación de Wilson, yo me acuerdo cuando se fue al exilio le preguntaban si era porque tenía miedo de ir preso. Yo creo que hubiera ido preso porque a mí me detuvieron creyendo que él venía en el auto conmigo. Pero él decía, para mí lo peor hubiera sido no ir preso, ir a la feria y que me digan, Wilson, ¿qué novedad? Y yo qué sé, por allá por San José me dijeron que hay algún militar que está medio retobado. Él le tenía mucho miedo a ese desgaste. Y lo mismo creía que podía pasar con las instituciones. De todas maneras, en la película de Mateo Gutiérrez, hay 2 o 3 declaraciones públicas de Wilson, la primera en el campamento de la juventud en Quillú, donde él dice que le vendieron un tranvía, que Sanguinetti le dijo que se venía un desacato, pero al otro día lo desmintió Taribio y lo desmintió el propio Sanguinetti. Y él era muy del lenguaje corporal, hacía así, decía, esta manito no va a vacilar si Sanguinetti no me demuestra que iba a haber un desacato en firmar para la derogación de la ley. Esto pasa desapercibido porque a veces los grandes titulares no dejan leer entre líneas, pero en todo caso yo creo que lo que logró el doctor Sanguinetti es convencerlo de que iba a haber, yo recuerdo, mira, se estaba poniendo la corbata en su casa, yo ya tenía mi casa propia, iba a la cena en lo de Marquesano donde se iba a definir el tema, y yo le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y me dice, si me convenzo de que Sanguinetti se pone al frente de las instituciones y enfrenta el desacato, yo no le voy a hacer pagar ese precio al país. Y Sanguinetti lo convenció. Pero yo creo, esta es una opinión muy polémica y muy personal y muy discutible, que él se arrepintió porque se dio cuenta que le habían vendido un tranvía. Pasaron menos de 24 horas antes de que Sanguinetti desmintiera que iba a haber un desacato institucional.
una cosita sobre esto, ya que si todavía tenemos tiempo. Eso fue una noticia impactante, está en la tapa del semanario Búsqueda y después no está desarrollada en el interior, que Sanguinetti había declarado al diario La Nación de Argentina. Le preguntan, ¿hubo problemas políticos en el Uruguay? Sanguinetti dice, no, de ninguna manera. Acá no hubo ningún problema de desacato. Lo que pasa es que como nosotros entendimos que se le había amnistiado a los sediciosos, era también justo amnistiar a los militares. Es decir, su intención era otra, iba por otro lado. Y yo recuerdo perfectamente, porque me impresionó, estaba mirando la televisión en casa y de repente estaba mirando otra cosa, y bueno, pasamos a transmitir el acto del discurso de Ferrer Aldunate desde Quillú, lo transmitieron en directo por televisión, lo iba a apagar y empecé a ver el enojo, la furia de Ferreira, y sí, su anuncio de que, bueno, que estaba dispuesto a promover inmediatamente la derogación, si no había desacato. Estaba realmente fuera de sí porque, bueno, lo habían utilizado, lo habían engañado, digamos, lo habían usado para resolver otro problema. Y él lo estaba entendiendo así, se lo estaba transmitiendo a todo el mundo. Y al otro día el doctor Marquesano, como hablando de otra cosa, dice, bueno, lo que pasa es que es una amnistía, las amnistías no se pueden derogar, como diciendo, esto ya está resuelto y no embromes más. Pero sí allí hubo un quiebre, digamos, en el cual, digamos, no solo lo que significó como, digamos, fractura personal, tener que votar una ley que amnistiaba a aquellos a los cuales él quería meter en la cárcel, sino encima descubrir después que había entrado en una manipulación política de la cual terminó siendo la principal víctima. Bien, en todo caso, a mí me gustaría finalizar reivindicando aquello que en el propio libro, ahí sí me permito decir que más que una síntesis desde el punto de vista histórico, hay una sugerencia acerca de que el Uruguay, la democracia en nuestro país, una vez pasada la dictadura y pasada la transición, no es la misma. Creo que en algún momento existió la obsesión de recuperar aquello, casi con una ingenuidad humana, ¿no? Como si las cosas pudieran recuperarse sin el agua que te salpicó cuando tuviste que atravesar el río. En todo caso, yo creo, entre otros, apoyado en testimonios como los de Carlos de Masi, en libros, en investigaciones como los de Carlos de Masi, que vivimos una nueva democracia, hija de aquella, pasada el golpe, pasada la dictadura, pasada la transición, con muchas sombras, sí, aún, pero con nuevas fortalezas que desde mi perspectiva y en cuanto a la calidad democrática, yo tengo la convicción de que son mejores. Vivimos un sistema democrático mejor, más allá de algunas sombras, pero esto en todo caso es también parte de porque uno es hijo más de su tiempo. Yo comparto esa visión totalmente. Bien. Y vos, Carlos, desde el punto de vista histórico... Tengo la misma idea, ¿no? Tengo la misma idea y además no debemos confundir, digamos, comparar la comparación de esta democracia con aquella y decir que esta es mejor, a suponer que esta es la mejor. Digamos, es una democracia siempre perfectible. La democracia siempre es, digamos, una lucha permanente por obtener más espacios de libertad. Pero que esta digamos, corrige muchos de los aspectos negativos de aquella, no me cabe la menor duda. Bueno, yo les agradezco, les abrazo infinitamente, pero no tanto porque tengo la impresión de que esto, no sé si vino para quedarse, pero a lo mejor vino para quedarse. Esto no va a quedar así, decís vos. Esto no va a quedar así. Un abrazo muy grande a los dos y Alejandro, felicitaciones. Me quedé con muchas ganas de probar el pollo relleno de jamón crudo que te vi hacer anoche. Creo que Carlos ni debe saber de qué estabas hablando, ¿no? No, pero lo sospecho, lo imagino. Bueno. Tuve suerte. Ya pasé 2 estaciones, no sé si pasó alguna más. Con nota. Quiero dar un abrazo a Juan Raúl, agradecerle por esta oportunidad de conversar y a vos Carlos, que nos recibiste como huésped y darnos también el espacio de tu programa para poder tener esta charla. No, todo lo contrario. Un abrazo muy grande, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente te mando un abrazo también a ti. Termino con este mensaje que simboliza y sintetiza a muchos otros. Un saludo enorme a Carlos de Masi. Fui su alumna en el 89 en el Colegio Seminario y lo recuerdo que con él nos hizo amar a la historia. Saludos y gratos recuerdos de esas clases inolvidables. Y agrega, libro que ya tengo, obvio.
Bueno, Un chao a abrazo todos. grande a los dos y a la audiencia. Un Gracias. abrazo grande, saludos a todos. Carlos de Masi y Juan Raúl Ferreira nos ayudaron a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando en su columna de inteligencia artificial con Sebastián García Parra, en su columna de inteligencia artificial, a propósito, consigna del día de hoy, de este formidable columnista que tenemos, gran, querido, amado amigo, admirado amigo, que tiene que ver en su condición de docente, de investigador, que tiene que ver con el hombre que reflexiona a propósito de la inteligencia y de la inteligencia artificial. Bueno, Sebastián García Parra nos propone para el día de hoy las primeras mujeres programadoras. Con él volvemos luego de la pausa.